Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En esta oportunidad hablaré acerca de las apariencias SP. Bueno, el día de hoy pues sabemos que actualmente en el juego existen 4 apariencias SP. Estas apariencias son superiores a las SS, pero no te otorgan tamaño de incursión como las A, las S o las SS. Te otorgan aumento de tropas de defensa máxima y reducciones. Estas apariencias son únicas y exclusivas, ya que solamente se pueden obtener por paquetes, y esta SP Caballero de la Compañía Dorada, la cual te aumenta totales y te reduce ataque total, solamente se puede obtener en CCS. El día de hoy te diré que estas son las apariencias que ha cambiado la meta actual del juego, al menos para jugadores ballenas, porque para jugadores promedio honestamente no creo que nadie que le invierta solamente al pase, banco de hierro y algo más pueda obtener estos artículos, ya que son demasiado caros. Bueno, como ustedes pueden ver, estas apariencias te otorgan reducciones de las 3 líneas. Los lanceros reales, para los lanceros aumento y reduce el ataque de la infantería, que es el counter de los lanceros. Para la guardia real te da aumento de estadísticas de infantería y reduce las estadísticas de caballería. Y para esta guerrero de Isla del Oso te da aumento de estadísticas de caballería y reducción de ataque de lanceros de su counter. ¿Por qué digo que estas apariencias son únicas? Ya que te otorgan la estadística de tropa de defensa máxima, y pues si tú maximizas las 4 SP sería un total de 8 millones, pero estos artículos honestamente son demasiado caros. Cuestan 1000 BDs para poder desbloquear, salvo el de guardia real, pero solo un paquete que cuesta menos de 1000 BDs, pero igual de todas maneras no se puede maximizar así nomás. Probablemente a futuro, así como lo hicieron con las SS, se pueda obtener de manera un poco más accesible, no tan free to play, ya que las SS sí se pueden obtener de manera free to play, pero las SP no. Por el momento solo existen formas pay to win de obtenerlas. Aún no existe ese objeto de medallas de apariencia universal SP, por lo que las SP son muy difíciles de obtener hasta la fecha. Actualmente solamente existe para las ballenas, y a futuro quizás de repente para un jugador pay to win avanzado, un pay to win promedio, puede adquirir estas SP subiéndolas gradualmente en paquetes un poco más accesible para nosotros, salvo esta de acá, que como les digo se obtiene en CCS. Si ustedes pueden visualizar, aquí está, se pueden obtener en este evento nada más, no hay otra forma de obtenerlas, al menos las que reducen totales y te da estadística de salud total. Bueno muchachos, quizás a futuro, como les vengo diciendo, puedan ser accesibles estas medallas. Por el momento son obtenibles y accesibles para las ballenas, ya que si ahorita actualmente pudiera ser accesible para la mayoría de jugadores que meten dinero, esto se volvería un juego de tanquear rallies, ya que por la cantidad abismal de tropa de defensa máxima que te ofrece la apariencia, sería una locura pues jugar KVK o eventos donde, aunque actualmente solamente el evento del KVK solamente se pelea contra castillos, después el resto solamente peleas, por ejemplo batalla gloriosa en el ámbito individual con tu tamaño de ejército, las minas también, los eventos de Invernalia, guerra total, también de manera individual, y el AC, que también se hace rally, pero solamente se pelea rally versus rally. Así que bueno, solamente en invasiones y en KVK esta estadística se sacaría al máximo, volviéndote un castillo inatacable para cualquier rally líder. Obviamente tienes que también tener buenas estadísticas y priorizar entrenar las tropas de tus 2 primeras líneas, ya que la tercera y la cuarta línea pues no vendrían al caso. Bueno, y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete, y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídense, nos vemos.